Hola de nuevo, mis queridos oyentes y amigos. Bienvenidos una vez más a Voces que Guían, tu podcast favorito, con su nueva edición titulada Explorando la ruta de la evaluación psicopedagógica en la República Dominicana. Un tema que a petición de ustedes hemos traído hoy para ilustrar este proceso de intervención psicopedagógica que se debe dar en las escuelas, en cada centro educativo de la República Dominicana, para dar respuestas a todas esas necesidades que se presentan en nuestros estudiantes en cada escuela de nuestro país. Para explorar este tema tan importante, hoy hemos traído a unas invitadas especiales que nos van a ilustrar con esos conocimientos y esa vasta experiencia en los centros educativos. Tenemos a Clarisa Díaz, quien es orientadora escolar, Diana Carpio, también orientadora escolar, Isabel Gómez y Jamie Pérez, quienes son técnicas del Distrito Educativo 1201. Y por supuesto, quien les habla, Ana Guerrero, quien está llevando a cabo este podcast Voces que Guían. Antes de comenzar, tenemos que pautar una pregunta sumamente importante para que todos los oyentes se pongan en contexto con este tema. Esta pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan importante la evaluación psicopedagógica dentro de la orientación académica en nuestras escuelas? Y es que la orientación psicopedagógica nos permite mirar más allá de las calificaciones de nuestros estudiantes, sino que es un medio por el que podemos identificar las necesidades reales por las que está pasando ese estudiante. Y esas necesidades pueden ser cognitivas de aprendizaje, emocionales y también sociales. Nos permite a la vez identificar y diseñar estrategias personalizadas que den respuesta a las necesidades de cada estudiante de forma individual. Además de eso, la evaluación psicopedagógica nos guía para orientar mejor, pero no solo al estudiante, sino también a su familia, que en la mayoría de las ocasiones no sabe cómo ayudar al estudiante, no sabe cómo ayudar a sus hijos. Cómo darle respuesta a eso que le está pasando a sus hijos. La familia muchas veces no lo sabe. Entonces nosotros también le damos ese apoyo a la familia y también a los docentes, identificando cuáles son las estrategias que pueden funcionar con ese estudiante. De todas las estrategias que ese docente ha implementado, entregarle otras nuevas estrategias que den respuesta a esas necesidades. Es una herramienta completa de acompañamiento integral para el estudiante, para la familia y también para el docente. Y ya entrando en materia con la ruta de la evaluación psicopedagógica, esta consta de 7 fases o pasos a seguir para que esta intervención sea exitosa y obtener resultados viables, pero sobre todo resultados que apoyen a el desarrollo de ese estudiante. Los 3 primeros son detección inicial, estrategias diversificadas y derivación al Departamento de Orientación y Psicología. Los dos primeros pasos o fases se llevan a cabo por el docente. Primero está la detección inicial. Normalmente esta se realiza con la evaluación diagnóstica que se hace a principio de año. Ojo, que puede darse el caso que el estudiante en la evaluación esté perfectamente y luego a mediado que avance el año, entonces se den algunas situaciones o algunas necesidades específicas que se le deban dar soporte. Eso puede pasar. Luego que se hace esta detección inicial, entonces el docente implementa ciertas técnicas y estrategias para dar respuesta a esas necesidades del estudiante. Y si ya después de mínimo 8 semanas de estar aplicando estas estrategias no se obtienen resultados positivos por parte del estudiante, entonces pasamos a la derivación al Departamento de Orientación y Psicología, donde el orientador se va a encargar de realizar los siguientes pasos que requieren esta evaluación: las observaciones, las entrevistas, los informes, pero eso lo vamos a ver en unos momentos detallado por las expertas invitadas que tenemos en el día de hoy. La siguiente fase de este proceso de intervención psicopedagógica es la recogida de la información, y esta información la recogemos por medio de las entrevistas.
Una de nuestras invitadas, Clarisa Díaz, quien es orientadora académica, nos va a dar más detalles sobre cómo se realiza esta entrevista y quiénes son los que participan en esta. Adelante, Clarisa. El orientador o psicólogo del centro educativo debe realizar los pasos indicados en el documento de apoyo psicopedagógico en cuanto al proceso de evaluación psicopedagógica. En primer lugar, la entrevista inicial con el docente para recoger todas las informaciones básicas de la situación reportada. Luego, la entrevista con el estudiante con el objetivo de conocer cuál es su autoconcepto académico, cuál es la valoración que tiene de sí mismo, cuáles son las expectativas y cuáles son las explicaciones que tiene de sus éxitos y necesidades educativas, cómo es la valoración del contexto escolar y áulico, cómo es su experiencia familiar y sociocultural. Luego, la entrevista con los padres, madres, tutores y tutoras del estudiante para reunir antecedentes del estudiante, del contexto sociocultural en que vive, datos del clima social familiar, entre otros aspectos relevantes que ayuden a comprender el caso. Además, se aprovecha para explicar y firmar el consentimiento informado con la familia y explicar el proceso de evaluación a emprender con su hijo o hija y solicitando la autorización para ello a partir de las necesidades de apoyo que se han identificado. Muchas gracias por esas aclaraciones, Clarisa. Han sido muy puntuales sobre esa recogida de información y con cuáles actores del proceso educativo debemos de realizarla. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es la de observaciones y pruebas a cargo de nuestra invitada de hoy, Jamie Pérez, quien es técnica del Distrito Educativo 1201. Jamie, cuéntanos un poco más sobre cómo se realizan estas observaciones y cuáles son las pruebas que como orientadoras debemos de aplicar en este proceso de intervención psicopedagógica. Es importante saber que uno de los pasos de la evaluación psicopedagógica es la observación, porque permite ver directamente cómo se comporta y participa el estudiante en su entorno escolar. ¿Qué debemos ver durante la observación? Debemos ver el ambiente del aula, la metodología del docente, el desenvolvimiento del estudiante, su interacción con los compañeros y el maestro, y también su conducta en otros espacios, como el recreo, el acto cívico o la salida del centro. Gracias a esta mirada integral al estudiante, se obtienen datos reales sobre él, cómo vive su proceso educativo. En cuanto a las pruebas psicopedagógicas, podemos decir que estas nos ayudan a complementar la observación y deben ser aplicadas por profesionales capacitados. Existen tres tipos principales de pruebas psicopedagógicas: las pruebas estructuradas de inteligencias, interés y hábitos de estudio. Estas son aplicadas por psicólogos y orientadores. Un ejemplo de ella es el CUDEL y la PIP. Otra prueba son las pruebas neuropsicopedagógicas de la personalidad, la conducta y el aprendizaje, que solo pueden ser aplicadas por psicólogos. Y por último, las pruebas proyectivas, como el TAT, que se usan para explorar aspectos emocionales y solo deben ser aplicadas por psicólogos clínicos. Cada una de estas herramientas aportan información valiosa para orientar mejor el apoyo educativo, siempre respetando la ética profesional y sobre todo la confidencialidad del estudiante. Muchas gracias, Jamie, por esas orientaciones brindadas. Ha sido de gran ayuda para todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este grandioso podcast informativo. Y cabe resaltar
agregando a eso que acabas de mencionar, que nosotros como orientadores y psicólogos no estamos para realizar diagnóstico, no hacemos diagnóstico per se. Para eso están los especialistas de las distintas áreas a los cuales hacemos los referimientos, como vamos a ver dentro de poco con las demás especialistas que tienen para darnos esas informaciones. Pero sin embargo, nosotros sí podemos aplicar esos test, esas pruebas, algunas de ellas, por supuesto, que nos sirven como recogida de información para identificar ciertos datos del estudiante que a simple vista tal vez no se pueden ver y que el estudiante por una u otra razón no siempre nos lo dice y que de hecho en ocasiones también son datos que no se ven simplemente porque el estudiante lo diga, sino que requieren de esas pruebas para poder identificarlo. Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente paso, que es el informe psicopedagógico. Diana Carpio, bienvenida. Recordemos que Diana Carpio es una orientadora escolar con gran experiencia en el área y después de todos estos pasos que hemos visto, viene la parte del informe, el informe que tenemos que entregar, que tenemos que guardar nosotros como evidencia de que hemos trabajado con ese estudiante. Diana, cuéntanos sobre ese informe y cuáles son las cosas que debemos de detallar en el mismo. Adelante. Entre los datos generales está el nombre del estudiante, la edad, el nivel educativo, el centro educativo, la fecha de evaluación en la que se realizó, el equipo interdisciplinario como son docente, orientador y psicólogo. Está el motivo de la realización de esa evaluación, el cual se realiza la evaluación psicopedagógica con el propósito de identificar las necesidades específicas de apoyo educativo del estudiante para determinar los recursos requeridos para su desarrollo integral y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad ajustada a sus necesidades. En la ruta de evaluación, esta consta de 4 etapas. En la etapa 1 está la detección de dificultades en el aula y derivación al departamento de orientación. En la etapa 2 está la evaluación psicopedagógica mediante entrevistas, observaciones y pruebas. En la etapa 3 está el análisis de resultados y elaboración del diagnóstico educativo. En la etapa 4 está el diseño de un plan de intervención con acciones responsables y seguimiento. Está en el plan de evaluación. El orientador debe orientar a docentes y familias sobre estrategia de apoyo, promover la participación familiar y el trabajo colaborativo. Debe elaborar actividades y secciones individualizadas cuando sea necesario. También coordinar con el técnico del CAT o educación especial. Mientras que en el apoyo complementario debe capacitar a los docentes sobre la atención a la diversidad, también elaborar ajustes curriculares individualizados y el uso de recursos tecnológicos y materiales inclusivos. De manera de seguimiento y conclusión, se propone una revisión periódica de los avances del estudiante, ajustando estrategias según resultados. El objetivo es garantizar su inclusión, participación y éxito escolar mediante un trabajo conjunto entre escuela, familia y especialistas. Gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por esta aclaración sobre el informe psicopedagógico. Gente linda que nos escucha, ya estamos llegando a la parte final de este podcast informativo. La última invitada de hoy es la otra técnica del Distrito Educativo 1201, Isabel Gómez. Isabel, cuéntanos un poco sobre esta última parte de esta intervención psicopedagógica que trata sobre la retroalimentación tanto a la familia como a los docentes. ¿Cómo se vive ese proceso en esta intervención? Adelante. Del último paso que se debe agotar para completar el proceso de evaluación psicopedagógica y es del de comunicación de resultados y formulación de recomendaciones. Ya finalmente,
Luego de culminar el proceso, el orientador presenta de manera clara y comprensible todos los hallazgos obtenidos durante la evaluación. Esta etapa es fundamental porque permite traducir o más bien informar todo lo que se abarcó durante el proceso de evaluación. En primer lugar, se debe realizar una reunión donde se le informa al equipo docente o al docente en específico todos los resultados relevantes respecto a las áreas evaluadas del estudiante de manera general. En este espacio se analizan las implicaciones de los resultados para la práctica pedagógica, destacando tanto las fortalezas del estudiante como las áreas que requieren acompañamiento para darle seguimiento de manera continua. Luego se realiza una reunión con la familia donde se le explica de manera clara y de manera empática sobre todo, para que la familia esté informada de todo el proceso que se realizó y si es necesario una evaluación a un especialista externo, que la familia esté al tanto de todo el proceso que se va a ir realizando con el estudiante. Además, se realizan unas recomendaciones que pueden incluir estrategias de apoyo emocional, adecuaciones metodológicas, intervenciones psicopedagógicas específicas o, como ya bien mencioné, la derivación a otros servicios, cuando el caso lo requiera, especialmente en situaciones que implican dictamen de escolarización, ajustes curriculares u otros apoyos específicos. De manera general, esta fase del proceso de evaluación no solo cierra una etapa técnica, sino que abre un camino de intervención y acompañamiento continuo donde la escuela, la familia y los profesionales de apoyo educativo se convierten en aliados para favorecer el desarrollo académico, personal y social del estudiante. Es decir, que no solamente se va a quedar ahí. El hecho de que ya la evaluación psicopedagógica haya culminado no significa de que ya ese proceso terminó. Es algo continuo que se le va a ir trabajando al estudiante, dándole apoyo, acompañamiento en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias, Isabel, por esas aportaciones tan grandiosas que has dado. Y por supuesto, gracias también a las demás invitadas, Clarisa Díaz, Diana Carpio y Jamie Pérez, por estar con nosotros y acompañarnos en este grandioso podcast informativo y sobre todo por dar respuesta a esas solicitudes que habíamos tenido de nuestros queridos oyentes sobre este proceso de intervención psicopedagógica. Como ya les había mencionado, ya hemos llegado a la parte final de este podcast informativo y antes de despedirnos, quiero puntualizar que la intervención psicopedagógica es un proceso bastante complejo y que requiere de un seguimiento riguroso de todos estos pasos, de estas fases, para poder obtener resultados confiables, resultados que den respuesta verdaderamente a esa necesidad que está presentando ese estudiante y que él mismo pueda tener un desarrollo integral, no solamente académico, sino también en lo personal, en lo social y en lo académico y por supuesto, ¿por qué no?, en lo emocional. Para cerrar, quiero resaltar que esta evaluación es integral porque considera al estudiante en todas sus dimensiones y estamos hablando de la cognitiva, la emocional, la social, la familiar, la personal y todas las demás que componen o que afectan directa o indirectamente al estudiante. También es diagnóstica porque identifica fortalezas del estudiante, pero también esas necesidades a las cuales nosotros como orientadores y también los docentes tienen que dar respuesta, buscar soluciones a esas necesidades. También es orientadora porque guía esas decisiones educativas y emocionales. Es un apoyo para ese estudiante. Y también es formativa porque busca mejorar el proceso de aprendizaje. No simplemente evaluar al estudiante de que ha completado una evaluación, sino que ese estudiante mejoró, que adquirió aprendizaje, que adquirió esas competencias que dicen el currículo y que esas competencias van a servirle en un futuro para desarrollarse en la vida social, para integrarse al mundo social, al mundo laboral y al mundo que los rodea, pero ya con una mirada más adulta, más madura.
Bueno, mis queridos amigos, esta es la parte final de tu podcast favorito, Voces que Guían, y como siempre, nos vemos en la próxima.